Bueno, hoy vengo con un video bastante especial porque es algo que tenía pendiente, que hace mucho tenía que hacer y me venía olvidando, pero resulta que estuve recibiendo varias preguntas al respecto y entonces me decidí finalmente hacer un video para aclarar todas esas preguntas. ¿Y con qué tiene que ver o de qué estoy hablando? De las guías de estudio de los cuadernillos de repertorio que encontrás en mi página web. Habrás visto que tengo dos cuadernillos de repertorio, uno de repertorio popular y otro de repertorio clásico, siempre para principiantes. Recordemos que son, ya sea por un lado, canciones populares de distintas bandas, tanto latinoamericanas como anglosajonas, arregladas para principiantes por un lado, y por el otro lado, obras de distintos periodos musicales, obras o piezas clásicas de distintos periodos musicales, también arregladas para principiantes. Entonces, estos cuadernillos de estudio tienen no solamente los arreglos en partitura de cada una de estas obras o canciones, sino que también cada pieza o cada canción viene con una guía de estudio. Y entonces muchos se preguntan qué significa una guía de estudio. Bueno, son una serie de ejercicios y de recomendaciones que yo les doy para abordar cada canción. Si bien el estudio de la técnica es lo que nos hace verdaderamente progresar, muchas veces también se puede estudiar aspectos técnicos a partir de repertorio. Para eso, por supuesto, no tenemos que repasar la canción o la pieza de principio a fin y simplemente tocarla, sino ir desglosándola y trabajar ciertos aspectos que son desafíos o pequeños desafíos que esa obra o esa pieza nos propone. Entonces, ¿qué te traigo hoy? Bueno, voy a desglosar voy a desglosar una guía de estudio para una de las piezas del repertorio, del cuadernillo de repertorio clásico para principiantes. Así, vamos paso por paso viendo en qué consiste esta guía de estudio. Lo primero que te voy a decir es que tiene 4 secciones distintas, cada guía de estudio tiene estas 4 secciones. La primera es el warm-up, que es una entrada en calor. Una entrada en calor que nos prepara para la canción que vamos a tocar, que nos prepara para la pieza que vamos a tocar. Por lo general, esta entrada en calor siempre es sobre las cuerdas al aire, porque está pensada no solamente para las necesidades de un principiante, sino también está pensada para ese momento en que recién agarramos el instrumento y entonces necesitamos poner un poco el cuerpo a rodar, ¿sí? Hacer que los brazos empiecen a mover, que el violín empiece a sonar, que el arco empiece a pasar por las cuerdas y conseguir ese sonido que vamos buscando, orientado a la pieza que vamos a tocar. Después tenemos como segunda sección una serie de ejercicios técnicos complementarios, que son ejercicios casi siempre sobre la escala en la que está compuesta o en la que está arreglada esa pieza musical, y tiene que ver con lo que vamos a tener que hacer cuando toquemos la pieza. Pueden ser ejercicios rítmicos, pueden ser ejercicios orientados a algún dedo en particular, algún golpe de arco en especial, dependiendo de lo que esa obra nos traiga. Después tenemos los pasos recomendados, que es mi orden recomendado para empezar a ver cada pieza o cada canción. A veces van a ver que hay una obra que tiene parte A, parte B. Bueno, a veces no siempre lo mejor es empezar por la parte A, sino que a veces está bueno empezar por la parte B o empezar por alguna sección en particular que es menos compleja y que nos permite hacer que suene y poner, digamos, la máquina a girar, y una vez que eso está girando y que ya entramos un poco en sintonía, que entramos en la frecuencia de la obra, bueno, podemos abordar las distintas secciones. Entonces, en esta parte en particular de la guía de estudio es donde yo te recomiendo cómo empezar a estudiarla, por qué parte y de qué manera. Y por último tenemos unos tips generales sobre el sonido que buscamos, sobre lo que tienes que tener cuidado cuando estás ejecutando determinado golpe de arco, por ejemplo, etc. Entonces, empecemos. En este caso agarré una de las primeras piezas del cuadernillo de repertorio clásico, que es la Oda a la Alegría. Está arreglada, como dije antes, para violín principiante. Entonces, la tengo acá en mi atril y te voy a ir leyendo y tocando tal cual están escritos los ejercicios, ¿sí? En este caso, el diseño lo hizo Anita. Ella supo interpretar lo que yo tenía en la cabeza o lo que yo tengo en la cabeza cuando explico los ejercicios o cuando los voy a plasmar en mis notas, ¿sí? Entonces, por eso vas a encontrar en las guías de estudio un montón de flechitas que van y que vienen, porque muchas veces la cosa es circular, ¿sí? No solamente un listado o un punteo de ejercicios, sino que
de un concepto se deriva a otro, que se deriva a otro y que por ahí puede volver al principio un poco partiendo, ¿no?, de esta filosofía del aprendizaje en espiral. Entonces, para la Oda a la Alegría vamos a agarrar primero la sección de warm-up. ¿Y qué nos encontramos en el warm-up? Bueno, dice, siempre sobre las cuerdas al aire. 1. Tocar segmentos de talle en la mitad del arco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre las cuerdas al aire, una entrada en calor súper sencillo. Como ven, se trata simplemente de practicar este golpe de arco, que es el más sencillo y es el más básico, pero también tenemos que ejecutarlo bien. Si no lo hacemos a conciencia, entonces los sonidos no son lo suficientemente unidos, el sonido no es lo suficientemente potente como podríamos buscar, los movimientos de la muñeca por ahí son un poco bruscos o no tan fluidos como deberían. Entonces, aprovechamos esta oportunidad que estamos usando solo las cuerdas al aire para hacer que el arco empiece a sonar en este golpe de arco básico, pero que empiece a sonar como nosotros queremos. Entonces acá sí voy a prestar atención al lugar de la cuerda en el que estoy tocando, a la velocidad de mi brazo, a la cantidad de arco que estoy usando. No tengo que ir a ninguna velocidad en particular, pero voy a atender todas estas cuestiones. Aprovecho la entrada en calor justamente para eso. Cosa que después cuando empiece con los dedos o cuando empiece a tocar la parte propiamente dicha, no voy a poder hacer. Entonces, esta es una de las patas de la entrada en calor. La segunda pata, tocar 4, 2 y una nota por cuerda, acentuando cada nota. Es decir, acentuando cada nota, primero toco 4. Acentuando cada nota, ¿sí? Hago 4 notas por cuerda o 4 repeticiones por cuerda, 4 arcos por cuerda, si lo queremos llamar de esa manera, acentuando cada una. Cuando eso me sale bien, paso a hacer 2. Como ven, no necesito hacer una secuencia determinada, no necesito pasar siempre del re al la y del la al mi, etc., sino que me voy a ir quedando en las secuencias o en los pequeños cambios entre cuerdas que me presenten alguna dificultad o que no suenen del todo bien. De nuevo, acá voy a aprovechar las cuerdas al aire para trabajar notas acentuadas en la mitad del arco y entonces sí voy a prestar mucha atención, que el acento se note, que la nota tenga ataque, que los cambios de dirección, sean fluidos, que los cambios de cuerdas sean limpios y que no suenen ruiditos. Entonces aprovecho esta oportunidad para prestar atención a todas esas cosas que van a hacer que después los acentos suenen como yo quiero cuando estoy tocando la pieza, ¿verdad? Bueno, y después decía un arco por nota. Entonces arco por nota, también acentuando cada una de las notas. Y de nuevo voy a buscar trabajar todas las combinaciones, ¿sí?, entre cambio de cuerdas, ya sea cambiando, por ejemplo, entre sol y re, tiro en sol, empujo en re, o tiro en re, empujo en sol, que es el cambio inverso. Voy a tratar de trabajar las dos variantes y después, como segundo paso, voy a armar combinaciones, ¿sí?, en secuencias de 8 y de 4 notas entre las distintas cuerdas al aire. Por ejemplo, una secuencia de 8 notas puede ser... Entonces,
después puedo lupear esa secuencia y seguir trabajando esa secuencia que inventé. Repito, me quedo trabajando cada secuencia, no tengo que estar tampoco 2 horas haciendo esto, pero sí tomarme unos momentos para poder prestar atención a las distintas formas en las que me van a quedar los cambios de cuerda sin que se pierda la intensidad de los acentos. ¿Sí? Si yo empiezo una secuencia y después termino tocando, entonces ya no estoy haciendo más los acentos, volví al detalle plano y liso, y ahí es donde se me va a achatar la pieza cuando yo después la vaya a tocar. ¿Sí? Cuando esto le ponga las notas de la Oda a la Alegría, como que si me grabo y después me escucho voy a decir, no tiene mucha gracia. Bueno, porque me falta el trabajo sobre el arco, ¿sí? Sobre los acentos. Entonces, en esta segunda pata de la entrada en calor, vamos a trabajar muy bien los acentos. Y como tercera pata de la entrada en calor dice, ligar de a 2 notas entre 2 cuerdas al aire. O sea, seguimos trabajando sobre las cuerdas al aire y ahora ligamos de a 2 notas en el tercio central del arco. Y otra vez vamos a recorrer todos los pares de cuerdas en las distintas direcciones en las que me queda la ligadura. Entonces, voy a agarrar el primer par, que debería ser el que para mí sea más sencillo. Yo voy a tomar re la y voy a... Y después voy a ligar re la, re la. La, re, re, la. Y después voy a hacer la, re, la, re. Y esto mismo lo voy a repetir en todos los pares de cuerdas. Entonces, acá en que me voy a concentrar en distribuir apropiadamente el arco, en usar el tercio central o como mucho los 2 cuartos centrales del arco, pero no moverme ni muy hacia el talón ni muy hacia la punta. Me voy a concentrar en que la calidad del sonido sea siempre óptima, me voy a concentrar en los cambios de cuerda, ¿sí? Que sean bien fluidos, que la ligadura se escuche como el sonido más unido que pueda lograr, que sea a tempo, que no me quede una nota más larga que la otra. Acá estamos ligando 2 notas de igual duración. Puedo poner un metrónomo si quiero para chequear esto. Los cambios de dirección también. Bueno, todo eso, los movimientos de mi cuerpo. Aprovecho que sigo trabajando solo sobre las cuerdas al aire y trabajo todo esto. Esta es la propuesta de la entrada en calor. Estas 3 patas. Recordamos, trabajar segmento detalle en el tercio central del arco, trabajar notas acentuadas en el tercio central del arco en distinta cantidad de repeticiones siempre sobre las cuerdas al aire, y después ligar de a 2 notas en distintas cuerdas abarcando todos los pares de cuerdas y en todas las direcciones posibles, ¿sí? Esta es la entrada en calor. Con esto empiezo a preparar el cuerpo para tocar la Oda a la Alegría. Ahora pasemos a la segunda sección, que son los ejercicios técnicos complementarios. En este caso, siempre sobre la escala de sol mayor, tocar estos ejercicios, los que ahora te voy a detallar. Primero en una octava y luego en las 2 octavas de la primera posición. Entonces, que cada uno de estos ejercicios lo vas a hacer primero en una octava de sol mayor y después en 2 octavas de sol mayor en la primera posición. Entonces, primer ejercicio, hacer 4, 3, 2 y una repetición por nota, primero con arco de talle y luego acentuando cada nota. Entonces, empezamos primero en el sol al aire, ¿sí? La octava de abajo, 4 repeticiones por nota en la escala de sol mayor en arco de talle.
Así de corrido, 4, 3, 2, una repetición sin frenar, no. Lo que tengo que hacer es trabajar cada una de las variantes y ocuparme de que cada una de las variantes suene bien. Es decir, si yo arranco con 4 repeticiones y eso suena bien, el detalle va bárbaro, la afinación le estoy pegando más o menos bien y suena lindo, proyecta el sonido, bárbaro, paso a 3 repeticiones. Si en 3 repeticiones me enfrento con alguna dificultad, por ejemplo, se me complica para los dedos, me confundo con la cuenta o algo por el estilo, entonces me quedo trabajando esa, ¿sí?, variante. Después, cuando esa suena bien, paso a hacer 2 repeticiones y después paso a hacer una repetición, ¿sí? Entonces, como ven, ahí yo lo hice solo en la primera octava de la escala, en el arco detalle. Después vamos a hacer lo mismo, pero acentuando cada nota, o sea, 4 repeticiones, pero cada una de esas notas, ¿sí?, cada uno de esos arcos acentuados. Después 3, 2, 1, etc. Lo mismo que mostré recién, pero cambia el arco. Completo para no tardar tanto tiempo mostrando el ejercicio porque estimo que ya se entendió. ¿Qué es lo importante? De nuevo, trabajar los acentos. Entonces, ¿es importante que vaya a una velocidad determinada? No. Lo importante es que suenen todas las notas acentuadas. Y si hago 4 arcos por nota, que cada uno de esos 4 arcos de cada una de todas las notas suene acentuado, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene que estar mi foco y en eso me tengo que concentrar. Por supuesto, no tengo que aflojarle ni a la calidad del sonido ni a la afinación, ¿sí?, que se supone que ya venía trabajando en la variante detalle. Entonces, como que voy sumando, ¿sí?, cosas. No es que abandono una, dejo de prestarle atención a tal cosa y solo me preocupo de los acentos. Me ocupo de los acentos además de todo lo anterior que venía trabajando. Entonces, después vamos a hacer 3 repeticiones, 2 repeticiones y una por cada nota, acentuando cada una. Y después, el segundo ejercicio dice tocar ligando de a 2 en el tercio central del arco. Entonces, voy a hacer en el tercio central del arco la primera octava de la escala, porque recordemos que todavía estamos trabajando en la primera octava, ligando de a 2. Y ahí termina. Siempre tengo que repetir tanta cantidad de veces como sea necesario para asegurarme de volver a empezar, ¿sí?, el loop tal como lo empecé, es decir, sol tirando. Si quedo sol empujando, quiere decir que tengo que hacer más cantidad de vueltas hasta volver a empezar al principio. Después, por supuesto, lo puedo repetir la cantidad de veces que yo quiera. Entonces, todo esto mismo, todo lo que les acabo de mostrar, lo vamos a repetir tocando la escala en 2 octavas, o sea, subiendo
hasta el segundo dedo en mi. Y bajando, ¿sí? Porque acá van a tener una notita que dice todo, tocarlo siempre de manera ascendente y descendente. Entonces, todo esto que toqué, ahora lo traslado a las 2 octavas de la escala. Y abajo tenemos una nota que dice aumentar progresivamente la velocidad de ambos ejercicios. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar lento y después me voy a proponer acelerar un poco. Por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos, 4 repeticiones por nota en arco de taller. ¿Sí? No tengo que saltar de lento a esa velocidad, por eso dice progresivamente. Si yo empecé lento, voy subiendo muy de a poco la velocidad de mi metrónomo y así voy aumentando progresivamente la velocidad. Esto vale tanto para el arco de taller como para los arcos acentuados, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda una serie de ejercicios técnicos que, repito, la meta no es trabajar todos los ejercicios, los pasé, listo, sino es mejorar. Donde me encuentro con alguna dificultad o algo que no suena bien, me quedo en ese lugar, trabajando en ese lugar. Puede ser el pasaje del primer al segundo dedo, capaz que eso, ahí hay algo que no suena del todo bien, bueno, me quedo dedo 1, dedo 2, vuelvo al dedo 1, dedo 2, vuelvo al dedo 1, dedo 2, hasta que logro pulir eso que no estaba del todo bien, o en las ligaduras, alguna ligadura que por alguna razón no suena del todo bien, me dedico a mejorar lo que no sale bien. No necesariamente tengo que hacer de pe a pa todos los ejercicios propuestos, sino dentro, digamos, todos estos son los ejercicios que yo les propongo hacer previos a la obra, pero ustedes pueden ir seleccionando e ir haciéndolos de a poco, ¿sí? Encararlos de a poco siempre y cuando vayan mejorando alguna cosa a través de estos ejercicios que les propongo. Entonces, vamos a pasar ahora de vuelta a la página a los pasos recomendados. Entonces, primero digo que les estoy leyendo textuales, esto es la guía tal como está escrita, como se la encuentran en el cuadernillo. Primero, comenzar por la sección A. Obviamente, la sección A está marcada con la letra en la partitura. Tocar un loop del primer compás, luego un loop solo del segundo compás, luego solo del tercero y luego solo del cuarto, usando los arcos siempre como vayan quedando. Entonces, vamos a hacer eso. Primer compás. ¿Sí? Hago un loop, solo de ese compás. Segundo compás. Afino, ¿sí? Lo que desafino me detengo. ¿Sí? Y así voy avanzando, lupeando cada compás por separado. Compás. Y después voy uniendo. ¿Cómo voy a unir? Bueno, uno compás 1 y 2. ¿Sí? Y trabajo ahí. Después puedo unir, por ejemplo, compás 3 y 4. O compás 2 y 3. Y después, cuando hago todo ese trabajo de ir uniendo pequeñas partecitas, como uniendo distintas piezas de un rompecabezas, voy a unir todo el primer renglón, ¿sí? Recién cuando trabajé la unión de distintos compases. Y ahí me va a quedar... ¿Sí? Recién ahí. Bueno, para el segundo renglón voy a trabajar usando la misma metodología. Entonces voy a hacer un loop del primer compás, después un loop del segundo, un loop del tercero, un loop del cuarto,
siempre hablando del segundo renglón, ¿no es cierto? Y después voy a ir uniendo de a poco. Estos son mis pasos recomendados. Paso número 3, pasar a la sección B y también trabajar por compases separados, deteniéndose en la repetición de cada uno. O sea, la misma metodología para toda la pieza. ¿Por qué? Porque toda la pieza tiene un ritmo muy similar. Entonces, tanto la sección A como la sección B tienen una estructura parecida, con un renglón que, digamos, tiene una determinada propuesta y el segundo renglón que tiene prácticamente la misma propuesta pero con una mínima variación. Entonces vamos a usar la misma metodología para estudiar las dos secciones. En este caso empezamos por el principio para estudiar. No en todos los casos es así mi propuesta. Y ahora pasamos a los tips generales. Dale a esta pieza tan conocida su carácter rítmico y vivo a través de los acentos bien marcados en cada nota. Pero ojo que no suenen rasposos. Entonces, esto es algo que puede pasar cuando a veces nos concentramos en acentuar mucho las notas. O sea, terminan sonando o rasposos o duros, como si estuviéramos haciendo una especie de staccato, y no es lo que buscamos, sino que buscamos acentuar la nota, que la nota tenga ataque y decaiga, ¿sí? Un poquito. Dale tiempo y práctica a las ligaduras y acentos para que salgan con fluidez. Ahí está la clave de este arreglo sencillo, tal cual. Todos los ejercicios técnicos previos que hicimos sobre la escala apuntan a trabajar tanto ligaduras como acentos para que no sea problemático pasar de acento a ligadura, de ligadura a acento, de acento a ligadura. ¿Sí? Voy estudiando ambas variantes, distintas formas del arco, para poder alternar entre una y otra, que es lo que sucede después en la pieza. Acento, acento, ligadura, ligadura, acento, acento, ligadura, ligadura. ¿Sí? Entonces voy alternando de esta manera. Está bueno dedicarle tiempo al estudio de los ejercicios técnicos, donde vemos esto en detalle, independientemente de la pieza, lo vemos solo sobre la escala, y tenemos la oportunidad de detenernos en cada punto para que salga con fluidez. Y después volvemos a la tercera sección, los pasos recomendados, que es trabajar cada compás en loop, la unión de dos compases en loop, ¿sí? Ir al detalle, ¿sí? Al foco, como si pusiéramos una lupa y en vez de tratar de tocar todo de corrido, de pe a pa, voy compás por compás. En este caso vamos por compases porque tienen sentido los compases y me permiten hacer loops y ligar. En otros casos abordamos por frase musical, no necesariamente por compás. Y último consejo, no trates de tocar rápido de entrada, aunque parezca posible e incluso fácil. Tal cual, es una pieza súper fácil. Pero si nos entusiasmamos y queremos nos vamos a atolondrar y probablemente haya muchos detalles que en el medio se pierdan, ¿sí? Y muchos errores que vayamos cometiendo, de los cuales no nos terminemos de dar cuenta. Porque cuando vamos rápido nos cuesta mucho, nos concentramos por lo general en la velocidad o en las cosas más grosas, pero nos cuesta mucho ir al detalle. Entonces, ojo con eso. Bueno, eso. Esto es una guía de estudio. Después tenés la partitura. Después de todos esos ejercicios tenés la partitura con todas las articulaciones y por supuesto todas las referencias que vas a encontrar en la guía de estudio están en la partitura. Y de esto se trata. Obviamente, en el cuadernillo las encontrás en orden creciente de complejidad, es decir, empezamos desde las más fáciles y vamos haciendo cada vez piezas un poquito más complejas. También se hacen un poco más largas y más completas las guías de estudio, con más ejercicios y con más elementos técnicos para trabajar. Bueno, esto era lo que me faltaba aclarar. Acá tienen el desglose de una guía de estudio completa. Así son tanto para el cuadernillo de repertorio clásico como para el cuadernillo de repertorio popular, solo que con distinto contenido en cada uno de los casos.